As you know, we're continuing our series in Remembering Our Future. Entonces estamos continuando nuestras series recordando nuestro futuro. And understanding that Y entender eso requires us to understand Scripture. nos lleva a poder entender la Escritura. And we've been studying the Scriptures of before the foundation of the world. Y hemos estado tratando de entender lo que significa antes de la fundación del mundo. Let's look at those verses again. Vamos a ver esos versículos otra vez. Let's look in John 17:24. Vamos a Juan, capítulo 17, 24. It's always good to read the Scriptures. Siempre es bueno leer las Escrituras. In verse 24 it says, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. And if we turn over to Ephesians, Y si vamos a Efesios, chapter 1, verse 4, Efesios 1:4, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Before the foundation of the world, we were in him. Antes de la fundación del mundo estábamos en él. In 1 Peter chapter 1, Y en Primera de Pedro, capítulo 1, we look at verse 20. versículo 20. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Verse 20. Y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Now this is really critical to understand. What is before the foundation of the Y world? esto es muy crítico que lo podamos entender. ¿Qué es antes de la fundación del mundo? Because that phrase is used, but unless we can identify when that was, Porque esta frase la usamos, pero si no podemos identificar cuándo es que esto sucedió, we may have some difficulty understanding the difference between world and earth. vamos a tener dificultad en entender lo que es la tierra y lo que es el mundo. We've already discussed the difference as far as the world being what we believe and the earth being this physical realm. Y hemos ya hablado muchas veces de que el mundo es aquello que nosotros creemos y la tierra es el planeta físico en el que estamos parados. So let's look at this verse that I gave you in the letter written by Thomas. Así que quiero leerle este pasaje que les envié en la carta, que fue escrito por el apóstol Tomás. And this will help us as we go through our description. Y esto nos va a ayudar a ir a nuestra descripción. Jesus said, this heaven will pass away and the one above it will pass away. Jesús ha dicho, este cielo pasará y pasará el que está más arriba. The dead are not alive and the living will not die. Y los muertos no están vivos y los vivos no morirán. In the days when you consumed what is dead, you made it what is alive. En los días cuando comíais lo que estaba muerto, los transformabas a la vida. When you come to dwell in the light, what will you do? Y cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? On the day when you were one, you became two. En el día cuando eras uno, os volvisteis dos. But when you become two, what will you do? Pero cuando te conviertas en dos, ¿qué harás? Now, this is one of the most interesting verses I think that Thomas wrote. Y creo que esto es uno de los pasajes más interesantes que escribió Tomás. And today we want to make it crystal clear. Y hoy quiero que lo veamos en una forma cristalina. Because we know that when Jesus spoke, he spoke spirit. Porque sabemos que cuando Jesús habló, él habló espíritu. And because we have become so earthly minded, it's hard for us to understand the spiritual meanings of what Jesus spoke. Y nosotros nos hemos dedicado a movernos tanto en nuestras mentes que perdemos el sentido espiritual muchas veces de lo que Jesús nos quiso hablar. Let's look at what I've put together here on this little flip chart. Y vamos a ver lo que puse aquí en este pizarrón. Before anything existed in the material realm, Antes que existiera alguna cosa en el mundo material, the Godhead is. Dios es.
In the Godhead, we find the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y Dios, en el Dios Trino, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. We read in those verses that we were in Him before the foundation of the world. Y hemos leído en esos versículos que estábamos en Él antes de la fundación del mundo. That means everything that is visible and invisible is in the Godhead, Así que todo lo que es visible e invisible estaba dentro de Dios mismo, in the timeless multi-dimension area. en esa dimensión que es multidimensional y sin tiempo. And it's not an area. Y no es un área, It is a dimension. es una dimensión. When Jesus was quoted in this verse, he said, the sky above you will pass away and the one above it will pass away. Y cuando acabamos de leer este pasaje, Tomás decía que el cielo pasará y el cielo que está más arriba también pasará. This is not in any of those dimensions. Y esos cielos no se encuentran en ninguna de estas It dimensiones. is the eternal now. La dimensión de Dios es el eterno hoy. See, before the foundation of the world happens outside of this dimension. Antes de la fundación del mundo sucede antes de la dimensión de Dios, Because what is in God porque lo que está en Dios is His completeness, everything. es lo que está completo, es el todo. So everything that was in Him was in this dimension. Así que todo lo que estaba en Dios estaba en esta dimensión. The foundation of the world happened in Genesis chapter 3. Y la fundación del mundo empieza en Génesis capítulo 3. Now remember, when God created the earth, Entonces, cuando Dios creó la tierra, He created it as the kingdom of heaven. Él la creó como el reino de los cielos. But when man fell, Pero cuando el hombre cayó, there was a difference in the world. entró una diferencia en lo que significa el mundo. So before we get to the second world, let's look at what happened in the first world. Entonces, antes de entrar a lo que es el segundo mundo, vamos a ver qué pasó en el primer mundo. Because I'm using the word world and earth together in the kingdom of God. Porque estoy aquí usando la palabra mundo y la palabra tierra unidos en el reino de Dios. God's thoughts and His heart were one in the first earth. La mente de Dios y el corazón de Dios eran uno en la tierra cuando fue creada. In other words, what God believed, He also thought. En otras palabras, lo que Dios creía, eso también pensaba. That consciousness was in the first man and in the first earth and world. Y esa conciencia estaba en el primer mundo y en la conciencia de la primera tierra. It was released in Genesis 1:3. Y esto fue soltado en Génesis 1:3. God said, "Let there be light," and there was light. Entonces Dios dijo que sea la luz y hubo luz. Think about that. Piensa en eso. The consciousness of what God believes and thinks is released in that light. La conciencia de todo lo que Dios cree y todo lo que Él piensa fue soltado en esa luz. And that light was made visible in the invisible and the visible dimension. Y esa luz fue visible en la dimensión invisible y en la dimensión visible. Because that's how the first man was created. Porque esa es la forma en que el primer hombre fue creado. He was absolutely in the invisible and visible because of his consciousness. Y por causa de su conciencia como fue creado, estaba tanto en lo invisible como lo visible. And in Genesis, when he released the light, Y en Génesis, cuando Él hizo la luz, look what happens in Revelation chapter 5. vamos a Apocalipsis capítulo 5. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, as such as are in the sea and all that are in them, I heard saying, Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, honra, gloria y el poder. Blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. Y toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. This happened simultaneously in every part of God's creation. Y esto sucede simultáneamente en cada momento que Dios hace la tierra. This book, Genesis and Revelation, work hand in hand. Y el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis van de la mano. So what happened in the first earth Entonces lo que sucedió en la primera tierra
This earth was in a quantum condition. Esta tierra se encontraba en una condición cuántica. Whatever man could think, he could create. Todo lo que el hombre pensaba que él podía crear, lo podía hacer. That part of man is still the same. Y esa parte del hombre sigue siendo la misma. Whatever he believes, he creates. Todo lo que el hombre cree, él lo puede crear. The problem is his heart and his thinking are separate. El problema es que su pensamiento y su corazón se encuentran separados. Let's see where the foundation of the world began. Vamos a ver cómo empezó la fundación del mundo. Turn back to Genesis, the 3rd chapter, Y vamos a ver en Génesis capítulo 3 and look at verse 7. y vamos a ver el versículo 7. Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, esto es después de la caída, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. And so he heard, and in verse 10 it says, So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Y entonces Adán le respondió en el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. So what happened in the first earth, Entonces lo que sucede en la primera creación, the foundation of the world was established in that fear and in that unbelief. entonces se establece, como acabamos de leer en Génesis 1:3, que se establece en miedo y en incredulidad. So the population of that whole earth was destroyed. Entonces toda la población prediluviana fue destruida. The second earth was formed Y entonces fue recreada la tierra después del after the diluvio, water receded, cuando se separaron las aguas de la tierra otra but the vez. foundation of the world was established in this condition of man. Pero la fundación del mundo había sido ya establecida en la condición del hombre en la primera tierra. His eyes and senses were activated and he was afraid. Sus sentidos, sus ojos habían sido abiertos, sus sentidos despertados y tenía miedo. That's what separated him from God. Y esto es lo que los separó de Dios. Now, what was dead was in the first earth, Entonces lo que estaba muerto estaba en la primera tierra, but the condition of the mind and the thoughts were transferred into the second earth. pero la condición de los pensamientos y del corazón fueron transferidos a la segunda tierra. So when we read this verse Entonces cuando leemos este pasaje de Tomás and we see what Thomas is saying, the dead are not alive and the living will not die. entonces cuando dice los muertos no están vivos y los vivos no morirán, The dead were in the first earth. los muertos estaban en la primera creación, The consciousness of that came into the second earth. la conciencia de esa primera creación caída pasó a la segunda tierra, Those of us who are in Christ from before the foundation of the world y nosotros que estamos en Cristo antes de la fundación del mundo, are alive. estamos vivos. We will never die unless we choose to die. Nosotros no moriremos a menos que escojamos morir. The men in the first earth had a choice. El hombre en la primera creación tuvo una elección. They could serve God. Ellos podían haber servido a They chose Dios, not to serve pero God. ellos decidieron desobedecerlo. They died. Murieron. That consciousness came into the second earth. Y esa conciencia, esa forma de pensar pasó a la segunda tierra. In the day when you consumed what is dead, you made what is alive. En los días cuando comías los muertos, los transformaste a la vida. If we consume the consciousness of this verse, the foundation of the world, Si nosotros consumimos, por decirlo de alguna manera, la conciencia de la primera creación, which is the satanic mentality, la cual es la mentalidad satánica, we make it alive. nosotros le damos vida And it becomes alive inside of us. y se vuelve viva dentro de nosotros. It consumes what we think. Y toma y consume todos nuestros pensamientos, It consumes what we believe. consume lo que creemos And we make that is dead alive. y hacemos que aquello que estaba muerto esté ahora vivo, Because that's what we consume. porque eso es lo que estamos consumiendo. Now, Jesus in John 3:16 Ahora, Jesús en Juan 3:16 died
for this consciousness. Muere para llevar consigo toda esta conciencia de pecado. He died for the consciousness of mankind that was passed into the second earth. Y Él muere por la conciencia del hombre que había sido transferida a la segunda tierra. That's the light that is now in this earth. Y esa es la luz que está ahora en la tierra. When you come to dwell in the light, what will you do? Cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? You come to dwell in the knowledge of what Christ did. Tienes que entrar en la conciencia de lo que Jesús hizo. What will you do? ¿Qué vas a hacer? You have a choice. Tienes una elección. You can serve darkness, Puedes servir las tinieblas, fear, el temor, unbelief, la incredulidad, yourself, a ti mismo, which is what happened in the first world. que es lo que sucedió en la primera creación. But that's your choice. Pero esa es tu elección. When you come to dwell in the light, what will you do? On the day when you were one, you became two. Cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? En el día cuando estabais unidos en uno, os separasteis. In the first world, man was one. En la primera creación, el hombre era uno dentro de sí His mismo. thinking and his believing Su pensamiento y su forma de creer eran una, were the same. eran lo mismo. In this verse, Thomas says, when you make the two one, you will become the sons of man. And when you say, mountain, move away, it will move away. Entonces dice, cuando haces de los dos uno, os convertís en hijos del hombre. Y cuando digáis, monte, remuévete, se removerá. When you make your thinking and your believing, which is your heart, Cuando tú haces tu pensamiento y tu creencia, la cual es tu corazón, una you sola, become one. entonces te vuelves uno solo. You become one. Te vuelves uno dentro de ti. And then you move away. Y entonces tú te You can mueves. make the mountains move away. Entonces tú haces que las montañas se remuevan. What you say has the power to do what you believe. Cuando tú sueltas algo con tu voz, entonces eso tiene un efecto, que es lo que tú creíste y sucede. Let's look at the beginning of this verse up here. Vamos a ver el principio de este versículo aquí. Whoever has come to understand the world has found only a corpse, Quien ha conocido el sistema ha encontrado un cadáver. and whoever has found a corpse is superior to the world. Y quien ha encontrado un cadáver, de él no es digno el sistema. Jesus is telling Thomas Entonces Jesús le está diciendo aquí a Tomás that before he was reconciled man to God, que antes que él reconciliase al hombre con Dios, the consciousness of sin made man dead. la conciencia de pecado hacía que el hombre estuviese muerto. This man was dead. He was a corpse. Este hombre estaba muerto, era un cadáver. And when you see that your life is dead without the light, Y cuando tú puedes ver que tu vida está muerta sin la luz, then you have what Thomas says. entonces tienes lo que está diciendo Jesús. You're superior to the consciousness of this world. Entonces eres superior a la conciencia de este mundo. You're superior to this world. Eres superior a este mundo. So what I'm trying for you to understand, Entonces lo que quiero que entiendas, we must recognize that the consciousness of the first earth is what came in to the second earth. entonces lo que quiero que entendamos es que la conciencia de la primera tierra fue transferida a la segunda tierra. That sin consciousness is what controls the world system. Y la conciencia de pecado es la que controla el sistema de este mundo. The world system is not what you can live in. Y el sistema de este mundo no es algo en lo que tú puedas vivir. We have to go back to where we originated. Nosotros tenemos que regresar al punto original en que fuimos creados. All that requires is making the choice. Y todo lo que requiere esto es que nosotros lo decidamos hacer. The choice to live in the eternal now La elección de vivir en el eterno hoy is the spiritual consciousness that removes the world system from inside you. es la conciencia espiritual que remueve el sistema de este mundo de dentro de ti. Otherwise, De otra manera, man becomes consumed by the world system. el hombre es consumido por el sistema de este mundo. And what happens is the man is basically a skin-covered petri dish.
Y de otra forma es que el hombre se vuelve como un platillo de ensayo de laboratorio cubierto con piel. Now, what does that mean? ¿Y qué es lo que significa esto? That means the senses that Adam was talking about in the garden Y esto quiere decir que los sentidos de los cuales estaba hablando Adán en el jardín become his governor of how to live on this planet. se vuelven el timón de cómo vivir en este planeta. Many people are raised hearing the voices of their parents say, look out for the car, tie your shoes, you're going to fall down the stairs, you're going to get killed. Y muchos viven sus vidas oyendo las voces de sus padres que les decían, cuidado con los coches, abóchate el tenis, haz esto, haz lo otro. Narrowing our focus to be on the external. Y nos llevaron a enfocarnos completamente en un mundo exterior. The minute your consciousness starts to look at the outer world, Cuando tu conciencia empieza a enfocarse en el mundo exterior, you're going to, by nature, try to navigate through that system. por naturaleza vas a tratar de navegar dentro del sistema. That means you are separated from the spiritual dimension. Y esto significa que te separas de la dimensión espiritual. Your thoughts and your heart cannot be one when you're focused on the external. Tu corazón y tu mente no pueden llegar a esa unidad cuando estás enfocado en lo que está en lo externo, Because you're interested in self-preservation. porque estás interesado en la autopreservación. And look at the outer world that we're living in today. Y miremos el mundo externo que estamos viviendo hoy en día. There's nothing but fear being broadcast in every corner of the planet. No hay otra cosa sino miedo que está siendo soltado por todos lados en el planeta. That produces stress hormones in your body. Y esto produce hormonas de estrés dentro de tu cuerpo. The stress hormones make you focus on symptoms that are external. Y el estrés de este mundo hace que te enfoques en los síntomas And de tu cuerpo. where you put your attention is where your spiritual energy goes. Y donde pones tu atención, ahí se va tu energía So, espiritual. 10 good things could happen to you today, Así que 10 cosas maravillosas te pueden suceder el día de hoy. and you might break a fingernail or step on something, so one bad thing happens, Y a lo mejor te rompiste una uña o te pisaron un dedo y una sola cosa mala que te suceda and you'll obsess on that bad thing the rest of the day. y te vas a obsesionar sobre esa cosa mala que sucedió el resto del día. Why is that? ¿Por qué? Because we're so sensitive to what's wrong around us because of the fear that we've manifested in our beliefs. Porque estamos tan enfocados en ver qué es lo que está mal por el temor que existe en nuestras creencias. Someone is going to cause me pain. Alguien me va a afectar, me va a causar dolor. Somebody's going to create a condition that I can't handle. Alguien va a producir una condición que yo no la puedo manejar. I need to be in control. Necesito estar en If I'm not control. in control, something can happen to me. Y si no estoy en control, algo me puede pasar. And the more energy you put in that area, Y entre más energía pones en esa área, you start signaling to everything around you that you want to be in control. entonces tú empiezas a mandar señales a todo aquello que tú quieres controlar. That frequency will bring everything to you that will take you out of being in control. Y entonces eso va a hacer que atraigas todas estas cosas que tenías temor y las que no puedes controlar You'll literalmente. attract the disaster that you feared Vas a empezar a atraer el desastre del cual tienes temor. because all your energy is going in this external circumstances. Porque toda tu energía está siendo enfocada en las circunstancias exteriores. It's the same thing when you get some kind of feeling in your body, some kind of symptom. Y es lo mismo que sucede cuando tienes un síntoma en tu cuerpo. The minute you get a symptom, El momento que tienes un síntoma, you start obsessing over the symptom. empiezas a obsesionarte en el síntoma. You Google the symptom on your computer. Y te metes a googlear cómo se trata el síntoma en la computadora. And immediately you say, yeah, I got that. Y empiezas a decir, oh, sí, tengo eso. I got that feeling. Oh, sí, yo siento eso. That something's wrong with me. Oh, eso significa que algo está mal en mí. I need to run to the doctor to see if he can help me. Y quiero correr al doctor para ver cómo me puede ayudar. Ever done that? ¿Has hecho esto? And the more you start to understand you are not this physical being, Y entre más te enfoques y entiendas que tú no eres este cuerpo físico, the less attention you'll place on your physical body. más vas a quitar la atención de tu cuerpo físico. You are light. Tú eres luz. If you dwell in the light, what will you do? Si moras en la luz, ¿qué harás? If you separate and become two, Pero si te separas y te vuelves dos, the separation creates distance between you and what you're trying to achieve.
Esa separación crea una distancia entre ti y aquello que quieres alcanzar. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? We're taught to operate according to action and reaction, Estamos acostumbrados a operar en acción y reacción, cause and effect. causa y efecto. That's the Newtonian system. Y este es el sistema de Newton. The Newtonian system had laws. Y el sistema de Newton tenía leyes. It says that time is merely a measure of cycles of change within the world. El tiempo es solamente una medida de ciclos de cambio dentro del mundo. Already, time becomes a factor. Entonces el tiempo empieza a volverse un factor. See, when you operate in this three-dimensional system, Cuando tú te mueves en este sistema tridimensional, because that's how we're taught, porque así es como hemos sido enseñados, we need to do something to get something. necesitamos hacer algo para obtener algo. We have to be the best in order to get the best prize. Necesitamos hacer lo mejor para obtener el mejor precio, But that requires el mejor, mo- el mejor galardón, perdón. that requires moving through time. Y esto significa movernos en el tiempo. If your goal is separated from you, Si tu meta está separada de ti, say you want a car, a new house, clothes, whatever it is, cualquier cosa que tú estés deseando, a lo mejor quieres una casa, un carro, o ropa, you get an image of that, tienes una imagen mental de eso and that is separated from where you are. y esto te separa de ti mismo. Operating in this system of three dimensions Operar en este sistema de 3 dimensiones means you have to work harder to get enough money to pay for the car. quiere decir que tienes que trabajar mucho más para tener más dinero para poder comprar el carro. You have to do all these physical things to get from point A to point Y B. tienes que hacer todas estas cosas físicas para llegar del punto A al punto B. And if you want to get to point B faster, you have to work harder. Y si quieres llegar más rápido al punto B, tienes que trabajar mucho más duro. All of that is operating under the laws of Newton in the three-dimensional Y space. todo esto es las leyes de Newton en el espacio y el tiempo. Space is something distinct from body and exists independently of the existence of bodies. El espacio es algo diferente al cuerpo y existe independientemente de la existencia de los cuerpos. In other words, you have time and you have space. En otras palabras, tenemos el tiempo y tenemos el espacio. And the more we focus on our external, Y entre más nos enfoquemos en el mundo exterior, the more time we need to get through space. más tiempo necesitamos para atravesar por el espacio. That requires our attention to be strictly on the external. Y esto requiere que nuestra atención se enfoque continuamente en lo exterior. Produces more stress, Y esto nos va a producir mucho más estrés. produces more separation, Y esto produce más separación. and creates something that you can never achieve. Y produce algo que jamás vas a poder alcanzar. What God is saying through Thomas, Lo que está tratando de decir Jesús a través de Tomás. on the day that you dwell in the light, El día en que tú mores en la luz, you are one. ese momento te hace ser uno. That means what you're after is not different than who you are. Eso que significa que tu meta no está separada de ti, de lo que tú eres. Let me explain it differently. Déjeme explicarlo de otra manera. Most people want to have money so they can have freedom. Muchas personas quieren tener dinero para poder tener libertad. If people are sick, they want to have health so they can feel better. Y si están enfermos, quieren tener salud para sentirse mejor. That's operating in three dimension of the duality system. Y esto es moverse en las 3 dimensiones en el sistema dual. That's cause and effect. Eso es causa y efecto. Suppose Supongamos you say to the mountain, move. que le digamos a la montaña, muévete. That's required for the two to be one. Eso requiere que los dos sean uno. So instead of waiting for the disease to leave to feel healthy, Entonces, en vez de estar esperando que la enfermedad se vaya para sentirte saludable, why don't you start feeling healthy now? ¿por qué no empiezas a sentirte saludable ahora? Because who you are is health. Porque lo que tú eres es salud. Who you are is light. Lo que tú eres es luz. So people want to have money so they can feel abundance. Entonces la gente quiere tener dinero para tener abundancia. Why don't you feel abundance now ¿Por qué no empiezas a sentir esa abundancia ahora? instead of waiting for that cause to create an effect? En vez de estar esperando una causa que cree un efecto. Why don't you cause the effect ¿Por qué no causas tú el efecto? by feeling the emotion now?
sintiendo esa emoción de abundancia ahora. Because most of our life in the physical dimension Porque muchas de nuestra vida en la dimensión física is so that we can feel something. es para que podamos llegar a sentir algo. And if you have the feeling now, Pero si tienes ese sentir ahora, there's no reason to think about it for the future. no hay razón para sentirlo en el futuro. You end up living in the eternal now. Y empiezas a vivir en el eterno ahora. So man comes into this physical dimension as a skin-covered petri dish. Entonces el hombre entra a esta dimensión natural como un platillo de experimento de laboratorio cubierto con piel. Cells Las células, are what creates life from the blood. las células es aquello con que se crea la vida a partir de la sangre. They're like little batteries. Son como pequeñas baterías. So whatever we picture Entonces aquello que imaginamos creates the chemistry crea un químico en nuestro interior that goes into this petri dish. que va a estos platillos de ensayo. So the brain creates the image Entonces el cerebro crea una imagen mental that produces the chemistry que produce el químico that affects the cells. que afecta a la célula. So if you're thinking about death over life, Si tú estás pensando en la muerte sobre la vida, then what you're producing in your blood and in your cells is death, entonces lo que tú estás produciendo en tu sangre y en tus células es muerte, which is going to cause you to focus more on your physical body. lo que va a causar que te enfoques mucho más en tu cuerpo físico. But if you're thinking about life, Pero si estás pensando en vida, you're going to work in conjunction with uniting your heart with your thoughts. entonces vas a trabajar en la unidad de tu mente y de tu corazón para hacerlos uno. You see, every time you have an image, Cada vez que tienes una imagen mental, we focus, the picture we focus on in our brain aquello que ponemos en nuestra mente y nos enfocamos en nuestra mente, produces the chemistry. produce la química interna. So whatever our picture is that we have, Entonces, aquella imagen mental que tengamos, the brain produces the chemistry for the cells. entonces el cerebro produce el químico para las células. The cells can only be in two conditions. Las células solamente pueden estar en dos diferentes condiciones. They're either in protection O se están protegiendo or they're in growth. o están creciendo. If they're in growth, Si están creciendo, your body starts to reproduce the chemistry that fights disease. entonces tu cuerpo empieza a crear los químicos que combaten la enfermedad. Your body produces what's necessary to make you healthy. Tu cuerpo produce lo necesario para que tú estés saludable. But it begins right here. Pero todo empieza aquí. What you're thinking about, Lo que estás tú pensando, what you're hearing, lo que estás oyendo, what you focus on. en lo que te estás enfocando. Now, these are basic things you've all heard before, Y todas estas cosas ya las hemos hablado antes. but they work at the cellular level. Pero esto funciona a nivel celular. All of us have the responsibility to create a new earth. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de crear una nueva tierra. God created this earth to be quantum. Dios creó esta tierra para que fuese a un nivel cuántico. We can create whatever we want on this Nosotros earth. podemos crear cualquier cosa en esta tierra. We have to see beyond what is obvious Nosotros tenemos que ver más allá de lo que es obvio to what God put before the foundation of the world. para ver aquello que Dios puso antes de la fundación del mundo. Everything that he hid in plain sight is available to his disciples. Todo lo que está escondido de nuestra vista natural está accesible a aquellos que son discípulos. You remember when Jesus tells the disciples, I'm going to share the mysteries of the kingdom with you? Y se acuerdan cuando Jesús dijo que los misterios del reino son para los discípulos. The mysteries of the kingdom is everything is hidden in plain sight for every generation that comes across this planet. Y esto significa que todo lo que pertenece al reino de Dios está escondido de la vista natural en cada generación que pasa. You see, throughout history, man has always depended on science. A través de la historia, la gente siempre ha estado dependiendo de la ciencia. You remember when Nebuchadnezzar called his astrologers? ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor llamó a sus astrólogos? You remember all the kings that always wanted to hear from the astrologers and they wanted to hear from their wise men? Y se acuerda cómo todos los reyes querían oír de los astrólogos o de los hombres sabios. God has always put the prophetic in the earth.
Dios siempre puso lo profético en la tierra, because science is not the salvation. porque la ciencia no es la salvación. The kingdom of God is the salvation. La salvación es el reino de Dios. And the prophetic is supposed to show people the kingdom of God. Y entonces lo profético es para anunciarle al mundo The el reino de the Dios. prophetic removes the veil of what is obvious to show what is hidden. Y lo profético remueve el velo de aquello que es obvio para que salga a luz lo que está escondido. What's hidden is the first day. Y lo que está escondido es el primer día. We can return to the first day Y podemos regresar al primer día where the consciousness of Christ fills our being cuando la conciencia del Padre llena nuestro ser and we have whatsoever we ask. y tenemos todo lo que hayamos querido pedir. What is it that you want the most? ¿Qué es lo que tú quieres más en la vida? Is it health? ¿Es salud? Is it healing? ¿Es tener Is sanidad? marriage wholeness? ¿En tener un matrimonio sano? You think you need money? A lo mejor piensas que necesitas You dinero, think you need a new house? que a lo mejor necesitas una nueva You think you casa, need new clothes? a lo mejor necesitas nueva ropa. Whatever it is you think you need, Todo aquello que tú piensas que necesitas, you can't achieve it in the cause and effect reality of the third dimension. no lo puedes obtener en la dimensión tridimensional de causa y efecto en la tierra. You receive it when you do what Jesus told his disciples. Tú lo recibes cuando tú operas como Jesús le dijo a sus discípulos. Enter the kingdom, Entra al reino and all these things you desire y todas estas cosas que tú deseas are there waiting on you. ya te están esperando. You don't need anything but focusing on what he's already given you. Lo único en lo que te tienes que enfocar es en aquello que Él ya te dio. Can you see yourself abundant? Puedes verte en gran abundancia, Can you see yourself whole and healed? te puedes ver sano y completamente saludable, Can you see yourself with all your needs met? puedes verte con todas tus necesidades The suplidas. minute you do, you have what you've asked for. En el momento que realmente lo creas, en ese momento vienen hacia ti. I say that as long as you're waiting for something to come to you, Yo te digo que mientras tú estés esperando que algo venga a ti, you're looking in the wrong place. estás mirando en la dirección equivocada. Jesus absolutely, because of his death on the cross, Y Jesús absolutamente por causa de su muerte en la cruz returned the kingdom of God to this earth. trajo otra vez el reino de Dios a la tierra. In other words, he made it quantum. De otras formas, Él lo hizo cuántico. So whatever you believe, you can have. Para que todo lo que tú creas lo puedas tener. Are you believing for life? ¿Estás creyendo por la vida? Or are you looking over your shoulder for something to get you? ¿O estás viendo por atrás a ver qué te puede lastimar? Be conscious of what you're doing. Sé consciente de cómo operas. The spirit of consciousness is the reality of that dimension. The spirit of El consciousness. espíritu de la conciencia, Because it is the Holy Spirit. porque es el Espíritu Santo, Because the Holy Spirit came to bring into remembrance everything Jesus has said. porque el Espíritu Santo vino para recordarnos todo lo que Jesús había dicho. Everything Jesus said was bringing the spirit of consciousness into the earth. Y todo lo que Jesús dijo, eso traía el espíritu de su propia conciencia a la tierra. The spirit of consciousness is faith. Y el espíritu de la conciencia de Dios es la fe. Instead of using faith to bring sickness to you or disease to you, Y en vez de estar atrayendo por medio de una fe errónea las enfermedades hacia ti. remember we spoke some time ago about how faith will bring you what you believe. Y te acuerdas que empezamos a ver unos tiempos atrás cómo la fe puede atraer lo bueno o lo malo. It works with the consciousness of God or the consciousness of the first world. Y la fe opera con la conciencia de Dios o con la conciencia del primer mundo. Whichever consciousness you're focused on, Y cualquier conciencia en la que tú te estés enfocando, faith will bring it to you. la fe va a hacer que lo atraigas hacia ti. So if you are focused on what Christ is doing right now, Si tú te enfocas en lo que Cristo está haciendo ahora mismo, then you're living in the now. estás viviendo en el ahora. And everything that you think you need has already been supplied. Y todo lo que tú piensas que necesitas ya fue suplido. I hope you're getting this. Espero que estés agarrando esto. Because the condition that we find so obvious around us Porque las condiciones que vemos alrededor nuestro is because the kings of this world are listening to the science and the astrologers of this world. porque los reyes de este mundo están oyendo a los astrólogos y a los sabios
ocultos de este mundo. I've come to tell you as a messenger from God. Y yo vengo a decirte como un mensajero de Dios, It's not the way it looks. no es la forma como se ve. I'm going to say it again. Y lo voy a decir otra vez. What the obvious is not what it is. Lo que se ve obvio alrededor de ti, eso no es la It's verdad. only what you believe. Es solamente lo que tú has estado creyendo. Do you believe all the chaos and terror and disease? Tú has estado creyendo en todo el caos, el terror, la enfermedad. You'll have what you believe. Vas a tener lo que crees. If you can see what is hidden, Y si tú puedes ver lo que está escondido más allá de lo obvio, you can live in the fruits of abundance now, tú puedes vivir en los frutos de la abundancia ahora, because that's where it is. porque ahí es donde se encuentra. We've had the greatest time of our life these last several months. Y hemos tenido el mejor tiempo de nuestra vida en estos últimos meses. We're rested. Estamos We're hearing things descansados. from God we've never heard before. Estamos oyendo cosas de Dios que no habíamos oído nunca antes. Let me tell you, life is good. La vida es maravillosa, déjeme And decirle. if you're under the sound of my voice, Y si bajo la voz, el sonido de mi voz, unplug from the voices of this world system. te desconectas de las voces del sistema de este mundo. Unplug. Don't repeat the nonsense that you're hearing. No empieces a repetir las cosas sin sentido que estás oyendo por los medios. Something is coming. Algo va a venir. You see, this is the Lazarus generation. Esta es como una generación como Lázaro. It's been in the grave now for almost 4 days. Y ha estado ya 4 días más o menos en la tumba. Jesus is about to step forward and tell you to come forward. Y Jesús está a punto de pararse delante de este mundo y decir, despierta, vuelve a la vida. Are you asleep or are you dead? ¿Estás dormido o estás muerto? Look at this verse in Matthew, Vamos a ver este versículo en Mateo. chapter 8, verse 21. Mateo 8, 21. Then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. Y uno de sus discípulos dijo, deja que vaya y entierre a mi padre. But Jesus said to him, follow me and let the dead bury their own dead. Y Jesús le dijo, sígueme a mí y deja que los muertos entierren a los muertos. So that means there's dead Y eso significa que hay muertos already in the earth. que están caminando en el mundo. How is that possible? ¿Cómo es posible esto? That consciousness came over from the first world. Y esa conciencia la venimos arrastrando desde el primer mundo. Everyone was in the Godhead in the beginning. Todos estábamos dentro de Dios en el principio, But the first world was the foundation Pero- of the world. pero el primer mundo creado fue el fundamento de todo el sistema del mundo. The dead consciousness came from the first world, Y la conciencia de muerte vino de este primer mundo and we make it alive by believing it. y nosotros le dimos vida creyéndola. That makes you dead. Y eso hace que seas un muerto. I hope you understand what we're trying to do here. Y espero que estés entendiendo lo que estamos tratando de hacer aquí. We're trying to show you a real clear difference between living in the spiritual dimension Y estamos tratando con todo nuestro ser de que entiendas la diferencia entre vivir en la dimensión espiritual and how people operate from this material dimension. y cómo la gente opera desde esta dimensión de lo material. When they think in this three-dimensional dimension, Cuando ponen su enfoque en esta dimensión tridimensional they try to change what's happening from that condition. y tratan de cambiar las cosas desde el sistema del mundo. Matter cannot change matter. La materia no puede cambiar la materia. The only thing that changes matter is your spirit. Lo único que puede cambiar la materia es tu espíritu. And that comes from what you believe. Y eso viene de lo que tú crees. That's the dimension that marries your heart with your thinking. Y esto es lo que une tu corazón con tu pensamiento. So all of these series will be designed to give you tools Así que todas estas series están siendo diseñadas para darte las herramientas to help you see your consciousness and the emotions tied to them. para que tú puedas entender cómo funciona tu conciencia y las emociones que están atadas a tu forma de pensar. Because those emotions are what's putting the chemistry in your blood that's causing your cells
to have symptoms. Porque esas emociones son las que están causando que los químicos de tu cuerpo se desaten y que tus células estén afectadas. Our cells are getting brighter and stronger every day Nuestras células se están haciendo cada vez más brillantes y más fuertes cada día, because we're feeding them with the glory of God. porque las estamos nutriendo con la gloria de Dios. That's the resurrection. Y esta es la resurrección. All you think about is the resurrection. Y lo único que pensamos es en su resurrección. So, until we see you next time, Así que en cuanto nos volvamos a ver la semana que viene, que Dios les bendiga. God bless you all.